En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, un verdadero honor volver a entrar hasta los hogares de cada uno de los nicaragüenses. Muchísimas gracias, como siempre, por acogernos y estar acá pendiente de su programa AmCham TV. El día de hoy conversaremos con dos funcionarios de FUNIDE. En la primera parte hablaremos de los fondos de asistencia a víctimas, de qué se trata, cómo ustedes pueden acceder a este fondo. Y en la segunda parte conversaremos con don Juan Sebastián Chamorro. Él es director de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia. Así que este es un programa muy interesante para ustedes, amigos televidentes. A regresar de la pausa, esto y muchísimo más. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa AmCham TV. Le damos la más cordial bienvenida a Diana Ramírez. Ella es directora del Fondo de Asistencia a Víctimas. Este es un fondo, ¿verdad?, de FUNIDES. Sí. Así es, Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Sí, el Fondo de Asistencia a Víctimas es un fondo que se ha creado específicamente para dar respuesta a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Con este fondo nosotros pretendemos apoyar o dar asistencia a todas aquellas personas que han resultado víctimas de violencia, y para ello nosotros tenemos varios canales o formas de hacer llegar esta ayuda. ¿Cómo nace esta iniciativa, Diana? Porque me parece una iniciativa interesante y la verdad es que no se me hubiera ocurrido. ¿Cómo nace? El objetivo ya lo dijiste, que es para el apoyo a las víctimas, pero ¿cómo nace? ¿Cómo surge esta iniciativa realmente? La iniciativa surge por respuesta a esta situación en donde los miembros de la Junta Directiva deciden apoyar de esta forma a todas las personas que han resultado víctimas, como les había comentado anteriormente. El objetivo principal de este fondo es el de salvaguardar vidas. Nosotros estamos abocados específicamente a cubrir todo lo que tenga que ver con gastos médicos, insumos, medicamentos y todo aquello que esté principalmente destinado a salvaguardar vidas. También tenemos otros tipos de apoyo que está relacionado siempre con lo que es dar asistencia a las víctimas, como es el caso de asistencia a familias cuyas víctimas han fallecido, ¿verdad?, familiares, y también para lo que es cobertura de gastos fúnebres. ¿Cómo FUNIDES está manejando estos recursos para que la distribución sea transparente? Porque creo que es bien importante también, ¿verdad?, que la gente sepa que esté ese fondo, pero también el manejo transparente. Sí. Este fondo está conformado por donaciones, tanto personas como empresas, amigas de FUNIDES, y también sensibles a la situación que está ocurriendo en estos momentos en el país han apoyado. Incluso también hemos recibido fondos desde el extranjero.
FUNIDES es una organización que ya tiene más de 10 años de trabajar y todos los procesos que realiza están certificados. Entonces, sí estamos nosotros tomando todas las precauciones para que el manejo de ese fondo sea lo más transparente posible. En este caso, nosotros, para garantizar esa transparencia, estamos realizando convenios con hospitales, con cadenas de farmacia, para que el trato sea institucional y de esta forma tener la mayor transparencia posible en el uso de los fondos. Recientemente hemos estado viendo que hay muchísimos heridos después de manifestaciones, durante las manifestaciones. ¿Cómo pueden estas personas acceder a este fondo y ustedes constatar que realmente mi herida, por ejemplo, fue en una manifestación, fue producto de asistir o por uno de estos hechos de violencia que estamos viviendo en nuestro país actualmente? Ahí te respondería de dos formas. Para acceder a lo que es el apoyo, nosotros tenemos un formulario de solicitud en la cual pueden solicitar al correo redfunides@funides.com o llamándonos al teléfono 2270-6490. Lo que es ya cómo identificar a las víctimas. Para ello nosotros tenemos estrecha colaboración con los hospitales. Son los médicos los que diagnostican, ¿verdad? Y también dan fe de que las heridas son provenientes de manifestaciones o que son víctimas de violencia y no víctimas de otro tipo de accidentes cotidianos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos estrechamente con los doctores, quienes en algunos casos nos facilitan toda la información y en todos los casos, mejor dicho, toda la información médica, todos los procedimientos médicos que se han realizado, y con eso es que nosotros llevamos el control caso por caso. Por ejemplo, se les ha dado el caso de que lo atienden en un hospital y compran las medicinas, tal vez en ese momento alguien les facilitó, y esto podría ser sujeto a rendición si se les presenta a ustedes, a rendición como reembolso más bien. Sí, en ese sentido nosotros queremos trabajar para evitar por los comprobantes legales y por toda la documentación legal que tenemos. Por eso es que nosotros tenemos convenios con farmacias. Entonces, una vez que recibimos la solicitud, nosotros nos ponemos en contacto con la farmacia y la farmacia lleva el medicamento que fue solicitado con receta médica a los familiares y en este caso a los hospitales donde están siendo atendidas las víctimas. Perfecto. Solo por favor, si nos repetís el correo electrónico donde se pueden dirigir con ustedes, Diana. Sí, puede dirigirse a redfunides@funides.com o a los teléfonos 2270-6490. También en nuestras redes sociales, en Facebook bajo FUNIDES, Twitter e Instagram, también con FUNIDES pueden encontrar información acerca del fondo. Nosotros ya hemos realizado campañas tanto de solicitud, hemos hecho adelantos acerca de cómo se han ido utilizando los fondos. En la brevedad vamos a estar realizando también lo que es una rendición de cuenta formal, en la cual se va a estar informando cómo los desembolsos fueron realizados, quiénes fueron recibidos o quienes recepcionaron esos fondos. Diana, sabemos que lamentablemente hay víctimas mortales, no solamente heridos. ¿Qué tipo de ayuda reciben los familiares una vez de que pues ya hay una víctima mortal que ya están en su casa? Y como sabemos pues que es algo que nadie se lo espera, es un dinero, es algo para todo lo que implica esto, que no lo tenés a mano. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? ¿Ustedes también a los familiares les brindan algún tipo de apoyo? Sí, tenemos dos tipos de apoyo en caso de víctimas fallecidas. El primero es cobertura de gastos fúnebres, en la cual se solicita el fondo y esto sirve para cubrir todo lo que es sepelio, ataúd, etc. Y después tenemos otro tipo de asistencia que ya es posterior, ¿verdad?, al fallecimiento, que ya son con los familiares. En este caso, en el formulario que se proporciona para solicitud se especifica quién va a ser la persona que va a ser beneficiaria de este fondo, el tipo de parentesco que tiene con la víctima y también el monto que va a recibir. Todavía no hemos definido exactamente un monto específico en el sentido de todos los casos van a recibir X monto. Cada caso es sometido a revisión. Existe un comité técnico que es el que revisa las solicitudes, analiza la pertinencia, los documentos que presentan y eso es aprobado caso por caso.
En la página de FUNIDES, Diana, podemos encontrar información adicional a lo que nos está indicando. Exactamente, en funides.com, nuestro sitio en internet, pueden encontrar información acerca del fondo, información acerca de las cuentas a las cuales pueden donar las personas, tanto si están en Nicaragua como si están en el extranjero, y también correo electrónico y teléfono para comunicarse con nosotros. Vamos a pedirle a Máster, por favor, de si nos ubica la página de FUNIDES para que podamos ver y nuestros amigos televidentes sepan exactamente dónde buscar más información. Muchísimas gracias. Ahí está la página de FUNIDES. Exactamente, Diana, ¿dónde nuestros amigos televidentes tienen que ubicarse para...? Exacto, en el carrusel de la página principal ahí pueden encontrar el link. Perfecto, sale de una vez, ¿verdad? Sale de una vez, exactamente. Entonces ahí se va a encontrar información. En este caso ya tenemos un poco más de fondos que han sido donados. Este fue al inicio de la campaña que iniciamos, ¿verdad? Que se puso los datos, y ahí pueden encontrar toda la información referente a cómo apoyar y cómo también comunicarse para tener información para solicitar el apoyo. Vamos a esa pregunta. Perfecto. Sí, Máster, déjame eso un poquito ahí. Déjame ahí un poquito abajo donde están los números de cuenta, porque esa es la siguiente pregunta, Diana. Sí. ¿De qué forma nosotros los nicaragüenses nos podemos ayudar unos a otros? O sea, no es que nos sobra, no es que tenemos, pero verdad, podemos ayudar siempre. Siempre está ese espíritu del nicaragüense apoyando a uno a otro, además que de poquito en poquito, dicen, se llena el jarrito. Exactamente. Entonces, me gustaría, por favor, de que ahí están dos cuentas de banco donde pueden las personas acudir. ¿En qué banco es? Y si es Córdoba, dólares, ¿cómo está funcionando? Tenemos dos cuentas, tanto en Córdoba como en dólares. Las cuentas están en Banpro y estas cuentas fueron abiertas exclusivamente para este fondo. Así es que todas las donaciones que lleguen a esta cuenta van a ir directamente a parar a las víctimas. Entonces, repitiendo, estamos en Banpro, tenemos cuenta Córdoba y dólares, y estas cuentas han sido abiertas exclusivamente para el Fondo de Asistencia a Víctimas. ¿A nombre de quién uno hace el depósito, Diana? La cuenta está a nombre de FUNIDES, Fondo de Asistencia a Víctimas. FUNIDES, Fondo de Asistencia a Víctimas. Exactamente. Una vez que realicen el desembolso o la donación, se comunican con nosotros. Si necesitan recibos oficiales, nosotros, con toda la documentación necesaria, nosotros se lo hacemos llegar. Esto estamos hablando acá en Nicaragua, sí. Pero sabemos que hay muchísimo. Personalmente tengo amigos que sus familiares están en el extranjero y nos están preguntando que cómo hacemos, que es bien hermoso ver la solidaridad de los nicaragüenses tanto dentro de Nicaragua como fuera, y los familiares preguntan cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Entonces ellos también, ¿cuál es la forma que ellos pueden hacer para transferir alguna ayuda? Sí, nosotros, las mismas cuentas pueden hacer transferencia bancaria. Nosotros tenemos campañas en la cual aparecen los códigos bancarios que necesitan las personas del extranjero para poder hacer su transferencia. Como te decía, FUNIDES trabaja con procesos, todos sus procesos son auditados, incluso tenemos una certificación de buenas prácticas en ONGs, que es la SGS. Entonces, por eso nosotros necesitamos de que todas las donaciones caigan a un solo bolsón, que en este caso son las cuentas, para poder... es un mejor control, ¿verdad? Exactamente, poder tener mejor transparencia tanto de los ingresos, de los egresos, y poder brindar una mejor rendición de cuenta a todas las personas que están donando. Mencionaste al inicio, Diana, de que tienen muy poco de que abrieron este proyecto, por así decirlo, a raíz de todo lo que estaba pasando en nuestro país. En este momento, ¿cuántas personas han sido beneficiadas? Mira, tenemos dos tipos de beneficiarios. Un tipo de beneficiario directo, que es aquella víctima que tiene hospitalización o se ha realizado procedimientos médicos, y tenemos beneficiarios indirectos, que es a través del abastecimiento de insumos a los hospitales. Dentro de lo que es las víctimas directas, tenemos aproximadamente 40 casos, y hay que recordar que muchos de los casos son hospitalizaciones, e incluso tenemos a pacientes que están semanas en cuidados intensivos. Entonces, esos son casos específicos, y el apoyo que le da FUNIDES en este caso es la cobertura de las cuentas hospitalarias completamente.
Después, en el caso, como te decía, de los beneficiarios indirectos que ya van vía hospital, por las cuales nosotros hemos realizado abastecimiento, tenemos aproximadamente una contabilidad de 150 personas. Esto en atención a al conteo de los hospitales que realizan en la atención a los días que fueron de crisis, ¿verdad? Los días que más víctimas hubieron. Diana, otra preguntita que mencionaste de los hospitales. Usted, no hay ningún hospital en particular, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Hasta el momento nosotros tenemos convenios con el Hospital Salud Integral y el Hospital Bautista. Eso es un adelanto que nosotros hemos realizado. No hay ninguna objeción a que puedan ser en otro tipo de hospitales. Solamente que necesitamos que los hospitales sí nos puedan brindar todos los procesos realizados para la rendición de cuentas. Porque bueno, en un caso de esto de emergencia, te desmayas o un amigo no sabe dónde te va la ambulancia al final, ¿verdad? O por ejemplo, me pongo en esto de los casos, pero si le pasa a alguien que yo conozco, pues honestamente voy a ir a donde el que me quede más cerca, sí, por supuesto. Entonces, es como estar pendiente, ¿no? De que sí el hospital te brinde toda la información, te brinde toda la documentación que registre pues lo que pasó y todo un historial. Exactamente. Y eso también sirve para poder tener transparencia a la hora de los desembolsos y también para las rendiciones de cuentas. Sí, en este caso, como le decía, nosotros tenemos convenios con 2 hospitales privados, pero eso no significa que no podamos atender a víctimas que están en otros hospitales. Vamos a repetir, amigos televidentes, el correo electrónico donde ustedes pueden solicitar más información si ustedes desean, o pueden entrar a la página web de FUNIDES, que se las pusimos hace poco, es www.funides.com. Ahí tienen más información sobre el Fondo de Asistencia a Víctimas, pero también pueden llamar al 2270-6990 o al correo electrónico redfunides@funides.com, y ahí tienen la página web donde está Fondo de Apoyo a Víctimas. Ustedes también, si ustedes no son víctimas o tienen la voluntad de ayudar, también pueden hacerlo a través de de las cuentas que tienen en Córdoba y en dólares en Banpro, tanto nacional como fuera del país. También lo pueden hacer, conozco muchos casos de que quieren hacerlo desde fuera, creo que le pueden pasar esa información, y lo interesante pues que FUNIDES va a estar brindando transparencia y rendición de cuentas de las donaciones que se hagan a las víctimas que puedan ocurrir en los últimos acontecimientos que hemos tenido acá en nuestro país, tristemente, ¿verdad? Pero Diana, también ustedes estamos hablando de fondo monetario para cubrir estos gastos de medicina, de hospitalización, pero ustedes también están recibiendo algún tipo de donaciones de implementos como, no sé, gasas, alcohol, este tipo de cosas que siempre están ocupando tanto la Cruz Roja como otros hospitales, que he escuchado también que ya se les están agotando las reservas que muchos de ellos ya tenían. Sí, nosotros en este caso no recibimos donaciones en especie. Lo que hacemos es facilitar ese tipo de donaciones a los hospitales, es decir, nosotros financiamos vía cadenas de farmacia a los hospitales. Todo lo que es donación en especie, por su naturaleza, preferimos que sea llevado directamente a los centros médicos, que son los que necesitan y tienen todas las especificaciones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, se les ha presentado el caso que alguien les quiera donar, por ejemplo, alimentos, ropa, o sea, porque sabemos que todo es una necesidad, ¿verdad? Ahorita tuvimos el caso de los campesinos que estuvieron en la catedral, ellos necesitaban casi de todo. Pero en nuestro caso, no hemos tenido todavía ninguna comunicación referente a poder donarnos a nosotros. Como en el caso de que esto ocurra, como le decía, para nosotros es mejor que se canalice directamente en los centros de atención. Nosotros como FUNIDES y con el fondo, lo que nosotros otorgamos es financiamiento a los centros médicos, a las víctimas específicamente. La verdad es que importantísimo saber esto, Diana, importantísimo saber de que hay un fondo de asistencia a víctimas. Amigos televidentes, si ustedes quieren más información, ustedes saben que el tiempo en televisión es bien complicado, y ustedes quieren más información, pueden llamar a los números de teléfonos que les brindamos anteriormente y el correo electrónico también. Ustedes pueden averiguar cómo acceder a este tipo de fondos, porque es importante, pues tanto usted como víctima o pues si ya es un fallecido, ustedes también pueden acceder a este fondo y ellos les van a explicar las formas correctas, aparte de lo que ya le han dicho aquí, para que ustedes puedan acceder. Diana Ramírez, un verdadero placer tenerte por acá. Muchísimas gracias por estar al frente también de este proyecto. Muchas gracias por la invitación, y también quiero hacer la invitación. Este fondo es un fondo pequeño
Ya hemos nosotros desembolsado casi la mitad del fondo y tenemos nuevas solicitudes, así que también quisiera hacer la invitación a todas las personas que quieran colaborar con las víctimas a que realicen su donación por medio de las cuentas que tenemos disponibles, y cualquier información que necesiten se puedan contactar conmigo al 2270-6490 o al correo redfunides@funides.com. Muchísimas gracias, Diana. Importantísimo lo que dice ella, que podemos también estar donando. Es importante saber que es cara la salud, la atención médica es muy cara. Así de que pues ya la mitad de los fondos que ellos habían conseguido ya están casi agotándose. Así que por favor, no tengan miedo. Si es por mínima que sea la donación, hace la diferencia. No se preocupen por eso. Así que les repito nuevamente el número de teléfono para que se contacten con Diana Ramírez al 2270-6490 o al correo electrónico redfunides@funides.com. Con muchísimo gusto ellos le van a atender y van a despejar dudas si ustedes aún las tienen. Así que muchísimas gracias, Diana, un verdadero placer tenerte por acá. Te esperamos tener muy pronto, hablamos de que vamos a muy pronto también a tenerte, así que nos vamos a coordinar. Y a ustedes, amigos televidentes, vamos a ir a una muy breve pausa comercial y ya regresamos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa AmCham TV. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Sebastián Chamorro. Él es director ejecutivo de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia. Doctor, un verdadero honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias, Margarita, por esta oportunidad de explicarle a la gente, al pueblo de Nicaragua, la situación que estamos viviendo actualmente. Exactamente. Doctor, antes de entrar, vamos a ver un video de la... Ayer hubo un pronunciamiento, fue el comunicado número 4 de la Alianza. Vamos a ver si, Máster, me lo tenés en punta, por favor, para que lo miremos. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. No nos moverán.
A lo largo de los últimos días, hemos demostrado nuestro empeño en buscar una salida pacífica a la grave crisis en la que la intransigencia del régimen Ortega Murillo ha sumido al país. En su momento, aceptamos ir a un diálogo nacional a pesar que no habían condiciones ni voluntad política del régimen, lo que se expresa en el tiempo perdido en discusiones estériles sin entrar a los temas torales del diálogo, justicia y democratización. Desde el pasado mes de abril, Nicaragua y los nicaragüenses cambiamos de manera irreversible. Hasta entonces se nos hizo creer que vivíamos en un país de paz, seguridad y progreso. Pero en una sola noche de violencia y represión desenfrenada sufrió el país, nos estaban escondiendo y que habían acallado mediante la represión y el uso de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales. Estas protestas surgieron y tienen como único objetivo construir un país de verdad, con paz, democracia, justicia, sin mentiras, sin engaños, sin manipulación y sin represión. Como ha sido evidenciado en multitudinarias manifestaciones, este es un deseo genuino de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. El intento del régimen de deslegitimar y criminalizar esta protesta es una clara violación a los derechos de libertad de expresión, libre movilización y hacemos responsable al gobierno por cualquier acto de represión que tenga su origen en dichas amenazas. Se han amenazado no solo a miembros de esta alianza, sino también a miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este deseo de cambio y de construir un país democrático por la vía pacífica y mediante el diálogo han tenido como respuesta de parte del régimen la peor masacre en tiempos de paz. Masacre que ha dejado más de 100 muertos, más de 1000 heridos, miles de detenidos, cientos de torturados y desaparecidos. Censura a medios de comunicación y de otros actos de intimidación y acoso que resultaron en numerosas violaciones a los derechos humanos, constatadas en informes contundentes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por Amnistía Internacional. Seguimos creyendo que el diálogo nacional sigue siendo una vía para encontrar una salida pacífica a la crisis actual. No obstante, después de los últimos acontecimientos, solo será posible seguir dialogando si se cumplen las condiciones planteadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y si se cuenta con garantes internacionales independientes. Las movilizaciones multitudinarias en Managua y otras ciudades del país en el Día de las Madres son el reflejo del sentir de miles de nicaragüenses que claman por el restablecimiento de la justicia y la democracia y una muestra del espíritu que debemos mantener vivo para redoblar esfuerzos en todos los frentes. Primero, para desenmascarar la verdadera naturaleza de este régimen y segundo, para reafirmar que somos nosotros, el pueblo de Nicaragua, los que tenemos en nuestras manos la construcción de la Nicaragua que todos deseamos, sin exclusión y con dignidad. Desde esta alianza que une a estudiantes, campesinos, trabajadores y trabajadoras, sociedad civil, sector privado y costa caribe, hacemos un llamado a intensificar las diferentes formas de protesta cívica y pacífica. Intensificar y organizar la lucha por la autonomía universitaria, reforzar y organizar los tranques y plantones, así como denunciar los tranques organizados por el régimen, reforzar centros de acopio de medicamentos, donaciones de sangre y alimentos, reforzar las distintas expresiones de solidaridad y apoyo que no dejan de sorprendernos. Reconocemos como un paso muy positivo el pronunciamiento de los principales representantes del sector privado, que se suman al reclamo de una salida rápida, justa y democrática del régimen Ortega Murillo. Elevamos a las instancias internacionales nuestra demanda para que se activen todos los mecanismos legales para proteger y salvar a Nicaragua del gobierno represor que tenemos. Aceptamos con beneplácito la resolución común del Parlamento Europeo que condena los actos de represión, así como la comunicación del Congreso de Diputados de Costa Rica, entre otras muestras de solidaridad.
Exigimos al régimen que permita la presencia en Nicaragua del alto mando de Naciones Unidas para la Relatoría de Derechos Humanos y el cumplimiento de la recomendación número 15 de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua, que textualmente dice: comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuestras visitas. Demandamos al presidente Ortega el cese inmediato del actuar de las fuerzas parapoliciales organizadas por el régimen para detener la violencia que todos los días tiñe de sangre a Nicaragua. No estamos para discursos ni palabras bonitas. Exigimos acciones concretas que demuestren que quieren una salida pacífica a la crisis, así como el respeto a la vida y el cese a la represión. Firmamos todos los presentes a la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia. Este es un comunicado que vimos el día de ayer, el doctor Chamorro, usted estaba ahí. ¿Cómo nace esta alianza? Esta alianza cívica por la justicia y la democracia nace cuando un muchacho de 15 años que se llama Álvaro Conrado cae muerto y abatido. Muchos de los jóvenes que están en esta alianza ven y son testigos de este cobarde asesinato a este muchacho que lo único que estaba haciendo era llevándole agua a los protestantes, y una bala asesina lo hirió de forma contundente. Y este muchacho, como sabemos, fue a 2 centros asistenciales, se le negó la atención y murió luego en camino al 3er hospital. Yo creo que en ese momento es que nace la Alianza Cívica, porque personas de distintas rumbos de la vida nacional nos quedamos consternados con este tipo de violencia, este tipo de asesinatos que ciertamente no se habían visto nunca en tiempo de paz, y hizo generar esta convergencia bien amplia de personas interesadas en construir un mejor país, donde están estudiantes, donde está el sector privado, AmCham, por supuesto, FUNIDE, FAGANIC, el COSEP, representantes de la costa caribe, los estudiantes, los campesinos, el movimiento anticanal, de tal manera de que es la contundencia y la tragedia de lo que pasó el 18, sobre todo el 19 de abril y el 19 de abril hacia adelante, lo que ha formado esta alianza. Es decir, esta es una alianza histórica, porque no se había dado, que yo sepa, que yo tenga conocimiento, una alianza tan amplia, y se da precisamente por la magnitud de los hechos ocurridos, ¿verdad? Así que yo creo que esta alianza tiene su origen en esta profunda transformación que estamos viviendo como país, Margarita, y la gente que nos ve en el programa, que estemos completamente convencidos de que el país no va a ser el mismo después del 19 de abril. Los asesinatos, la represión, los hechos violentos que se han dado después nos marcan un antes y un después. Doctor, usted, como usted bien lo decía, pues está conformado por una diversidad impresionante, y esa es la riqueza, creo yo, de esto, que muchas personas dicen partidos. Yo me voy a atrever a hacer este comentario, pero aquí yo solo veo gente honorable, gente que está dando su cara, su tiempo, nada más, simplemente porque he logrado vivir ciertos momentos con ustedes, pero están por amor a Nicaragua, nada más. Y eso es la magia de todo esto, y es algo bien, bien bonito. Y de verdad que a esta alianza, mis respetos totalmente a nivel personal, por supuesto, porque están dando muchísimo por un cambio, por una transformación. Y doctor, como usted bien lo mencionaba, ahora tenemos una Nicaragua, un antes y un después del 18-19 de abril. ¿Qué valores usted ve manifestándose en la población nicaragüense y en especial a los jóvenes después de estas fechas? Bueno, yo creo que en primer lugar esta alianza es una alianza completamente abierta. Cuando mencionaba estos sectores que forman parte de la alianza, bajo ningún punto de vista es un grupo cerrado. Yo creo que es todo lo contrario. Nosotros como alianza necesitamos
hablar con todos los sectores vivos de la nación, con organizaciones de base, también con líderes nacionales, porque la verdad es que nadie de los que estamos ahora en esta alianza, salvo algunas excepciones, habíamos estado en esta actividad de buscar cómo transformar el país de una manera pacífica, políticamente democrática, de tal manera de que esta alianza debe entenderse como una iniciativa general donde puedan entrar todos con sus puntos de vista, porque el objetivo es uno. El objetivo acá es generar un cambio democrático y expresar lo que la gente realmente desea. Entonces yo creo que ese objetivo lo tenemos que tener siempre presente y realmente estas han sido semanas bien difíciles, sobre todo para los estudiantes. Cuando nosotros insistíamos mucho en las condiciones previas para el diálogo, no solamente lo decíamos para que en Nicaragua se respetaran los derechos humanos, sino que también a la gente que estaba con nosotros, que está con nosotros en la mesa de la alianza, los están persiguiendo, sus familias están sufriendo. Aquí hay muchachos, estudiantes que no han visto a sus familias por 5 o 6 semanas, y no estoy hablando solamente de los que vos ves públicamente, como los que vimos en el comunicado. Estamos hablando de cientos de jóvenes que por temor a ser asesinados, a ser perseguidos, están en lugares escondidos y bajo mucha tensión. Entonces, cuando pedimos nosotros, porque este es un tema que se ha mencionado mucho, si este diálogo ha generado o no ha generado los cambios, si se ha el gobierno burlado de esto. Yo creo que sí ha burlado en cierto sentido, pero el diálogo también ha llevado cosas bien importantes. La llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue resultado de la presión del diálogo nacional, y las 15 recomendaciones de la CID fue resultado del diálogo nacional. Una de ellas es establecer medidas cautelares para brindar protección a los que están en esa mesa de diálogo, incluyendo Monseñor Báez, quien ha sido de manera cobarde amenazado y perseguido, al igual que los estudiantes. Entonces, el punto nuestro acá es que el diálogo tiene que generar una energía de cambio y debe de verse siempre como una opción, porque mucha gente está preguntando cómo es posible que estén queriéndose todavía sentar en una mesa de diálogo cuando están asesinando en manifestaciones de madres, etcétera. Yo contesto de que es precisamente esa sangre que está en la mesa de negociación, como decía Monseñor Álvarez, la que nos va a hacer más firme en los puntos que nosotros queremos plantear como alianza, sin renunciar a la solución del diálogo, porque si no hay solución de diálogo es la confrontación, la otra alternativa, y nosotros no tenemos la capacidad de confrontarnos con nadie. Nuestra forma de lucha son las ideas, es la razón, es la perseverancia, es la desobediencia civil, es la protesta cívica. Por eso que nuestro segundo nombre es Alianza Cívica, por la justicia, porque queremos traer justicia a los responsables de estos horrendos crímenes y llevarlo a la justicia. Y el segundo tema es la democratización, que en la reunión del lunes pasado, en la llamada Comisión 3+3, después de horas de pláticas con los delegados del gobierno, por fin aceptaron hablar el tema de la agenda de democratización en la plenaria que se estaba pensando hacer. Pero lo que pasó fue que se tiraron balas, murieron entre 11 y 15 personas, dependiendo a quién le escuchamos el reporte, el Día de la Madre, y esto llevó a un alto al diálogo nacional. Entonces, pero ahí vamos, es decir, la alianza tiene esta estrategia, lo mencionaba en el comunicado Valesca, en el sentido de hacer las acciones necesarias para mostrar firmeza, para mostrar que estamos unidos y mostrar cuáles son nuestros objetivos fundamentales. Y estos objetivos fundamentales es traer democratización y justicia al país. Y insistiendo siempre, pues los obispos fueron firmes, doctor, de decir que no reanudaban el diálogo si seguían este tipo de actos como los que pasó. Creemos firmemente, ya lo ha manifestado usted, en el diálogo, que es la única salida para
pues para esa paz, para esa democratización que tanto los nicaragüenses añoramos. ¿Hay un tiempo prudencial para esto, doctor, para reanudar? ¿Hay un tiempo donde ustedes van a decir, reanudemos nuevamente, van a estar viendo el comportamiento del día a día? Nosotros estamos apoyando 100% a la conferencia episcopal. Esa es nuestra guía, ¿verdad? Obviamente que mientras sigan dándose asesinatos y represión, no hay condiciones para el diálogo. Eso lo dijimos incluso antes de entrar al diálogo. Y nuestra posición es que, bueno, ¿cuántos muertos efectivamente se evitaron con habernos sentado al diálogo? Esa es otra forma de verlo, porque mucha gente dice, mientras ustedes estaban sentados, mataron gente. Eso es cierto, pero la otra pregunta es hacerla, si no hubiera habido una mesa de diálogo, yo estoy seguro que la represión hubiera sido peor, ¿verdad? Entonces, nosotros nos sentimos de que al final del día, al final del conflicto, y esto es una experiencia de todas partes del mundo, los conflictos más brutales, las violencias más grandes, se resuelven al final en una mesa de diálogo, aunque sea en una situación donde no quede piedra sobre piedra y queden miles de cadáveres encima, se termina negociando algo. Y nosotros queremos evitar eso, queremos llegar a una solución rápida, como decía el comunicado de los empresarios, tratar de encontrar una solución rápida a este problema, porque mientras más se alarga esto, más pobreza, más desempleo, más dolor, más muerte, más problemas al país, de tal manera de que a pesar de que uno tiene que llenarse de mucha paciencia y entender de que del otro lado lo que se quiere es alargar la cosa y darle larga, tenemos que recordar sobre este punto de que el cardenal Brenes fue muy claro en la marcha, en la peregrinación que se hizo hacia la catedral, en el cual él decía de que le daba un mes de tiempo a el diálogo. Ese mes se vence el 16 de junio, eso está prácticamente a la vuelta de la esquina, de tal manera de que, y podría ser un día más, un día menos, pero lo importante es que aquí hay un reloj que está sonando, está avanzando, y si realmente no hay voluntad por generar un cambio, estoy hablando del gobierno, si el gobierno no tiene voluntad de encontrar una solución, se va a acabar el tiempo y el diálogo se va a suspender definitivamente, y eso es algo que no queremos. Queremos que siempre estén abiertas las posibilidades del diálogo, porque sabemos también que en ambos extremos también hay gente que no quiere el diálogo y quiere violencia y quiere más muerte y quiere más y también hay que decirlo de ambos lados, ¿no? Es decir, y ese punto es el que nosotros tenemos que de manera firme decir, no podemos permitir que en Nicaragua vuelva a reinar la violencia, los asesinatos, y tratar de encontrar una salida democrática, pacífica a este problema. Doctor, ¿qué demandas específicas mantiene hasta este momento la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? Nosotros nos hemos concentrado en el tema electoral en este momento, como primer punto, de que se den elecciones libres, democráticas, observables y anticipadas. Esto es algo que el gobierno ha querido de alguna manera bypassear o le ha dado larga. Yo creo que este es un tema de ineludible atención, tenemos que atenderlo lo antes posible, y para llevar a elecciones libres, observables, tenemos que hacer un cambio total al Consejo Supremo Electoral. No es cambiando Roberto Rivas, quien, como todos sabemos, ya ha dejado de ejercer la presidencia del Consejo, sino tratar de hacer un cambio integral a todo el Consejo Supremo Electoral. Magistrados, delegados departamentales, regionales, municipales, incluso centros de votación. Entonces, el planteamiento hacia la democratización, afortunadamente con los obispos se ha venido haciendo una agenda, una hoja de ruta que incluye las distintas acciones que se pueden llevar para generar ese cambio. Pero no deberíamos de quedarnos ahí nada más. Después se tiene que pensar en un cambio radical a todo el sistema de justicia. Corte Suprema de Justicia, los juzgados, etcétera, para que aquí realmente exista lo que se llama un Estado de Derecho, que no pueda haber nunca más a alguien encima de la ley, alguien que utilice la ley, el juzgado como herramienta para aprovecharse, sino que la ley sea aplicada de manera justa, equitativa e independiente para todos los ciudadanos de acuerdo a lo que hayan cometido o lo que no hayan cometido. De tal manera de que en un contexto más amplio, nuestra agenda significa reconstruir el país hacia una institucionalidad nueva. Doctor, parece cada vez más general el clamor o la voz del pueblo de decir paro nacional.
paro nacional. Pero realmente, ¿qué implica esto, un paro nacional? ¿Qué implica para la empresa? ¿Qué implica para mí como trabajador? ¿Realmente esta es una salida para que haya un cambio, para alcanzar los objetivos que se persiguen? Cada vez más se habla más y más del paro nacional y yo creo que es bueno que se hable. Yo creo que es saludable que la gente empiece a hablar de este tema para que se sepa exactamente qué implica, qué significa un paro nacional, ¿verdad? Yo creo que mucha gente al inicio pensaban como el paro nacional, algo que iba como una varita mágica, esto lo dijo un empresario, a solucionar todos los problemas. Yo creo que es importante que sepamos cuáles son las consecuencias de un paro nacional y una vez entendidas esas consecuencias, saber cuándo aplicarlo, porque un paro nacional es una acción bastante extrema y que por lo tanto debe de tomarse en situaciones extremas. Obviamente estamos llegando a una situación extrema con el tema de los asesinatos y la represión, pero tenemos que estar seguros de que si se va a implementar una medida, y no estoy hablando solamente del paro nacional, porque esta es una de las tantas medidas que están sobre la mesa. Se ha hablado de desobediencia civil, se ha hablado de distintas formas de protesta, los tranques mismos. Entonces hay que entender esto del paro nacional como una parte de una estrategia más amplia y estar seguro cuándo aplicarla y precisamente saber cuáles son las consecuencias de esto, porque es muy importante también que la gente sepa de que esto es un efecto que trasciende a todo el mundo. Esto no es un tema de que simplemente los empresarios cierran sus empresas. Esto significa gente que va al desempleo, personas que trabajan en cuenta propia, que pueden tener ese tipo de problemas. Así que es una situación bastante compleja, ¿no? La que puede no llevar. Es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Como usted bien lo mencionaba, creo que es una medida ya extrema. Ya cuando se acerque, no sé, no tengo idea, ¿verdad? Pero sí, no es tan fácil, amigos televidentes, exigir o pedir. El paro, como bien lo mencionaba, no es una varita mágica. No es que no se esté de acuerdo, es simplemente que hay que estudiarlo bien porque las consecuencias podrían ser muy, muy serias. Y si los resultados no se dan, entonces va a generar todavía más frustración, ¿verdad? Porque han habido experiencias donde se han dado paros nacionales y no han dado el resultado esperado. Entonces, si se va a tomar, tenemos que estar seguros además que va a tener el efecto que se quiere que se tenga. Porque si no genera el efecto que tiene, más bien va a generar más frustración de parte de la gente. Va a decir, creíamos en esto y no dio los resultados. Entonces hay que hablarlo, hay que analizarlo como debe de ser. Una situación tan extrema tiene que considerarse. Yo creo que en términos generales, pues lo que tenemos que hacer es no perder de vista cuáles son los objetivos que se quieren hacer acá. El objetivo que se quiere aquí es que haya justicia y que haya democracia y que todos podamos vivir en paz, que todos los nicaragüenses, sandinistas, no sandinistas, opositores, jóvenes, adultos mayores, jóvenes, podamos vivir en un país que resuelva sus temas de manera pacífica. Yo creo que al final del día ese es el objetivo principal que tenemos que hacer, tratar de evitar este ciclo de violencia que siempre nos ha afectado. Que nos cobije una sola bandera, respetando las ideologías políticas de cada quien, con respeto a todos, sin esos apasionamientos para que a veces tenemos. Pero bueno, es importantísimo, ¿verdad?, aclarar lo del paro nacional. Una última pregunta en ese tema, doctor. ¿Un paro tiene una fecha definida? ¿Se puede hacer paro por un tiempo? ¿Cómo funciona esta parte? Porque cada vez la gente... Ahora, lo importante es que ahora estoy escuchando como medida alterna desobediencia civil. O sea, ya están como que el paro está ahí, pero ahora se escucha también desobediencia civil, que usted muy bien lo mencionó. Bueno, yo creo que los paros nunca son indefinidos, ¿verdad? Los paros siempre son definidos, siempre tienen una fecha de inicio, una fecha de término. Hay paros de un solo día, hay paros sectoriales. El miércoles hay una propuesta ahí del sector agropecuario de protestar con maquinaria agrícola en las calles. De tal manera de que hay distintas formas de lucha que hay que considerarlo. Y de nuevo, apagar la economía no es una cosa tan
tan fácil, ¿no? Esto no es como llegar al estudio de televisión y darle un switch. Eso no funciona en la economía. En la economía hay un montón de interruptores, no solamente una sola luz. Está el interruptor de las exportaciones, de las importaciones, sector agrícola, sector pecuario, industrial, comercio, consumo. Todos estos tipos de variantes son bastante complejas. Entonces requiere de mucha coordinación y de mucho trabajo. Totalmente de acuerdo, doctor. Para ya ir finalizando, me están haciendo señas, se nos terminó el tiempo y yo quiero volver a invitar, doctor, porque es un tema súper interesante, es un tema que tenemos que estar hablando, es un tema que la gente tiene que estar claro de muchísimas cosas, que no es tan sencilla al calor tal vez de los ánimos, ¿verdad? ¿Qué significa para la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia? ¿Qué significa para los nicaragüenses, por ejemplo, actos de solidaridad internacional que hemos estado viendo por todos los medios de comunicación? Tenemos, por ejemplo, el Parlamento Europeo, tenemos, por ejemplo, diputados de Costa Rica, estamos viendo la Asamblea Legislativa en El Salvador, por poner algunos ejemplos. Bueno, lo que estamos viendo es la solidaridad en su máxima expresión. Yo creo que vivimos en un solo mundo, donde los países somos todos hermanos, añoramos y anhelamos la libertad, la democracia, y estas expresiones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un comunicado muy contundente, el Parlamento Europeo, que representa a todos los países, ¿verdad?, de una manera contundente, refleja de qué lado está la verdad, refleja a dónde está la justicia y refleja la importancia de llevar a las instancias internacionales correspondientes. Por eso el comunicado también era muy importante, el tema de que encontremos un garante internacional, porque como aquí se han destruido las instituciones, tenemos que encontrar una institucionalidad externa que nos dé algún tipo de seguridad de que estas elecciones van a ser observadas, por ejemplo, por Naciones Unidas, la OEA o distintas organizaciones, para que podamos tener la confianza que estos cambios caminen. Doctor, la verdad es que un verdadero placer tenerlo por acá. Gracias, Margarita. Un verdadero gusto. Gracias por ser parte de esta gran alianza. Gracias por su tiempo, por ser ese nicaragüense comprometido por una Nicaragua mejor, que todos tenemos que buscar ese bien común. Amigos televidentes, le damos nuestros muchos agradecimientos más sinceros al doctor Juan Sebastián Chamorro, el director ejecutivo de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, todos los viernes en vivo con reprise el fin de semana. Que descansen. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua.